Mi nombre es Carmelita de Espivey. Tengo 32 años, soy ingeniera de software en Austin, Texas. Construyo la infraestructura de backend para una empresa fintech. El tipo de trabajo técnico árido que mantiene vivas las aplicaciones, pero que nunca se publica en las redes sociales de nadie con un pie de página motivacional. Vivo en Austin desde 2019. Gano un buen dinero, vivo en un apartamento de una habitación cerca de East Cesar Chavez y, por lo general, mantengo mi vida tranquila. Toda esta historia trata sobre lo que sucede cuando construyes el sueño de alguien para él y decide que solo eras la ayuda contratada. Hace 2 años conocí a Chase Parker en Hunstod Coffee en North Lamar. No fue un encuentro romántico cinematográfico deslumbrante. Fue más bien como si nos viéramos en el mismo lugar cada martes y jueves por la mañana, hasta que pretender ignorarnos mutuamente se sintió más extraño que decir hola. Yo trabajaba allí un par de días a la semana para salir de mi apartamento. Él siempre se sentaba en la mesa de la esquina junto a la ventana con un portátil abierto, una luz de anillo enganchada al borde, filmando contenido de belleza. Más tarde me enteré de que hacía reseñas de productos, rutinas de cuidado de la piel y vídeos de asociaciones de marcas. La primera vez que hablamos, me pidió si podía vigilar su equipo mientras él iba al baño. Cuando regresó, vio mi pantalla y bromeó diciendo que deseaba entender de código, porque su sitio web no dejaba de fallar. ¿Qué tipo de sitio web?, pregunté. Solo mi sitio de portafolio, dijo. Hago contenido de belleza y estoy intentando crear una página de tienda, pero Squarespace me odia. Le eché un vistazo. 10 minutos después, le devolví el portátil después de solucionar el problema. Se quedó mirando la pantalla, luego a mí sonriendo como si acabara de realizar un pequeño milagro. ¿Eres algún tipo de mago?, preguntó. ¿Puedo invitarte a un café? Esto me habría llevado 3 días. Así es como empezó. No dramático o no intenso, solo 2 personas ocupando la misma cafetería el tiempo suficiente para encontrar una razón para hablar. Durante las siguientes semanas seguimos encontrándonos. Él hablaba de calendarios de contenido y crecimiento de audiencia. Yo hablaba de integraciones rotas y problemas de producción en el trabajo. Chase tenía energía. Esa era la cosa de él. Podía hacer que un martes por la mañana ordinario se sintiera encendido desde adentro. Aproximadamente un mes después, me preguntó si quería cenar. Dije que sí. Fuimos a comer tacos y hablamos durante 3 horas. Me contó sobre su infancia en Orange County, cómo se mudó a Austin para encontrarse a sí mismo y cómo construyó su plataforma desde cero. Yo le conté sobre mi infancia en San Antonio y mis estudios de informática en la UT. Nada mágico, solo algo sencillo. Conectamos. No voy a pretender que fue un romance perfecto, pero fue bueno. Era divertido, espontáneo, socialmente fácil de una manera en la que yo nunca lo fui realmente. Él me sacaba más. Yo lo presenté a mis amigos. Él me presentó a los suyos. Hicimos la versión de Austin de ser una pareja. Brunch, copas, viajes de fin de semana, todo eso. Luego, aproximadamente 6 meses después, se me acercó con una idea. Quiero lanzar mi propia línea de cuidado de la piel, dijo una noche mientras comíamos tacos. Nada grandioso, solo una pequeña marca, ingredientes limpios, lujo asequible, ese tipo de cosas. Llevo años pensando en ello y creo que estoy lista. Le pregunté qué necesitaba. Se iluminó al instante y sacó su teléfono, mostrándome tableros de inspiración, referencias de empaques, formulaciones, paletas de colores. Claramente había estado soñando con esto durante mucho tiempo. El lado técnico es donde soy débil, admitió. Sitio web, procesamiento de pagos, sistemas de inventario, todo eso, pero marca, contenido, narrativa, sé que puedo hacer eso. No se equivocaba. Él entendía la presentación. Sabía cómo hacer que las cosas parecieran deseables. Tenía la audiencia, o al menos el principio de una. ¿Cuál es tu presupuesto?, pregunté. Fue entonces cuando su rostro cambió. Ese es el otro problema, dijo. Ahora mismo no tengo mucho capital. Tengo algunos ahorros, pero no suficientes para contratar a un desarrollador y un diseñador y a todos los demás. Estaba pensando que tal vez podríamos hacer esto juntos como una sociedad.
Debería haber puesto todo por escrito esa noche. Debería haber redactado los términos de propiedad, los roles, la compensación, los derechos de decisión, todo. Pero no lo hice porque estaba pensando como una novia, no como una futura demandante. Claro, dije. Hagámoslo. Los siguientes 3 meses pasaron borrosos. Construí toda la infraestructura desde cero. Registré la LLC a mi nombre porque la puntuación de crédito de Chase era demasiado baja para que se aprobara algo limpiamente. Deuda de tarjetas antiguas, algunas colecciones, algunas cicatrices financieras de sus 20 años que todavía arrastraba con vergüenza y encanto. Es de cuando era más joven y estúpido, me dijo. Lo estoy arreglando. No te preocupes, dije. Poneremos todo a mi nombre por ahora. Una vez que sea rentable podemos reestructurar. Así que eso fue lo que hice. Registré la empresa en Texas conmigo como miembro único, presenté la marca registrada, aseguré el dominio, construí la tienda de Shopify, personalicé el tema, conecté la pasarela de pago, establecí el flujo de cumplimiento con un socio en Dallas que investigué yo misma. Pedido recibido, pago procesado, cumplimiento activado, seguimiento enviado, solicitud de reseña automatizada, limpio, eficiente e invisible. Chase se encargó del lado creativo. Empaques, descripciones de productos, voz de marca, contenido. Era genuinamente bueno en eso. La estética era pulida, suave, aspiracional, el tipo de marca que parecía cara incluso cuando no lo era. 3 semanas antes del lanzamiento comenzó a insinuarlo en línea. Primeros planos, pistas, detalles del empaque. A sus seguidores les encantó. Para el día del lanzamiento, teníamos alrededor de 200 prepedidos. Esa noche miró el panel de pedidos y me sonrió como si acabáramos de construir algo que ninguno de los dos entendía completamente todavía. Lo logramos, dijo. Tú lo lograste, le dije. Yo solo construí la plomería. Me besó. Por un tiempo, eso se sintió realmente cierto. Durante los primeros meses, realmente se sintió como si fuéramos un equipo. Chase filmaba contenido, se conectaba en vivo, respondía comentarios, generaba expectación. Yo vigilaba las tasas de conversión, ajustaba el rendimiento del sitio, optimizaba los flujos de correo electrónico y gestionaba la planificación del inventario para no quedarnos sin stock en el momento equivocado y matar nuestro propio impulso. Él hablaba con los clientes. Yo estudiaba los números detrás de lo que los hacía comprar. Él seguía dando forma a la voz de la marca. Yo mantenía la máquina viva debajo de todo. El negocio creció, no en una explosión de la noche a la mañana, sino lo suficientemente constante como para sentirse real. Al 6º mes estábamos facturando alrededor de 15.000 al mes. Para el 9º mes habíamos superado los 30.000. La audiencia de Chase había crecido a casi 40.000 seguidores. Pequeños blogs de belleza presentaban los productos. Los clientes lo etiquetaban en fotos de estanterías y rutinas de cuidado de la piel. Había un entusiasmo genuino, el tipo que hace que la gente empiece a decir cosas como fundador con cara seria. Fue entonces cuando noté el cambio. Al principio fue sutil. Chase empezó a llamarse a sí mismo fundador y CEO en entrevistas y pies de foto. Técnicamente podía entenderlo. Él era la cara pública. Se le había ocurrido la estética, el tono, el ángulo del mercado. Me dije a mí misma que era lenguaje de marca, no traición. Cada empresa tiene un front-end y un back-end. No todos los roles necesitan la misma visibilidad. Pero luego empecé a notar que desaparecía por completo de la historia. En una entrevista con una bloguera de belleza local, habló sobre cómo autofinanció la empresa desde la nada, aprendiendo comercio electrónico sobre la marcha, resolviendo relaciones con proveedores, inventario, retención de clientes, todo. Escuché desde mi escritorio con esa extraña sensación de despersonalización, porque estaba describiendo mi trabajo como si hubiera sucedido dentro de sus propias manos. Ni una sola vez me mencionó. Cuando lo mencioné, se puso a la defensiva de inmediato. ¿Qué quieres que diga?, preguntó. Hola, soy Chase y mi novia construyó mi sitio web. No estoy pidiendo una medalla, dije. Estoy diciendo que es extraño contar la historia como si hubieras hecho todo tú mismo. Su expresión se endureció. Hago mucho.
Soy la cara de esta marca. Soy quien crea contenido todos los días, gestiono la audiencia, construyo relaciones, creo la identidad. Tú construiste una tienda, Carmelita. Eso importa, pero no es lo mismo. Lo dejé pasar, no porque tuviera razón, sino porque ya sentía lo inútil que se volvería la discusión si insistía. Lo convertiría en una conversación sobre ego, gratitud, tono, apoyo. Era bueno reformulando, bueno haciendo que el trabajo visible pareciera el único trabajo que contaba. Luego, en el mes 10, contrató a una consultora. Se llamaba Dana Morrison. La conoció en un encuentro de fundadores en el centro y volvió a casa hablando de ella como si hubiera llegado con el futuro estratega de crecimiento, arquitecta de marca, asesora de inversiones. Su LinkedIn estaba lleno de títulos que sonaban caros y vagos al mismo tiempo, fotos profesionales en conferencias, publicaciones sobre disrupción, escalada y oportunidades de mercado. La busqué más tarde y encontré lo que esperaba. Muchos roles de consultoría a corto plazo, muchas afirmaciones sobre orientación estratégica, casi nada concreto sobre lo que realmente había construido. Dana cree que estamos listos para escalar, me dijo Chase una noche durante la cena. Dice que deberíamos facturar 6 cifras al mes en un año. ¿Cuál es su experiencia real? Pregunté. Agitó la mano para disipar la pregunta. Ha trabajado con muchas marcas de consumidor directo. Conoce el sector. Ese fue el comienzo de Dana al formar parte de nuestra vida. Antes de eso, nuestras revisiones de negocio mensuales habían sido informales. Solo Chase y yo sentados en su apartamento revisando los números, observando los márgenes, pronosticando el inventario, decidiendo qué era lo siguiente. Ahora, Dana también se sentaba en esas reuniones, hablando sobre el costo de adquisición del cliente y el valor de vida, como si hubiera construido los paneles ella misma. Tienes una infraestructura sólida aquí, me dijo una vez con una sonrisa que lograba sonar a la vez educada y despectiva. Muy funcional. Funcional. Sabía exactamente lo que significaba esa palabra viniendo de alguien como ella. Útil, invisible, reemplazable. Chase empezó a pasar más tiempo con Dana. Reuniones para tomar café en Hunstad, almuerzos en el centro, copas en bares de hoteles donde la gente habla de rondas de financiación con cara seria y sin cifras auditadas. Cada reunión supuestamente era sobre estrategia, posicionamiento, crecimiento de marca, la siguiente fase. No era estúpida. Podía ver la química formándose, pero también sabía cómo funcionan estas cosas. Si se te acusa demasiado pronto, de repente ya no eres perspicaz. Eres paranoica. No estás herida. Estás insegura. Te conviertes en la persona que no entiende la ambición. Así que no dije nada y seguí observando. Luego llegó el mes 11. Chase anunció que íbamos a hacer una fiesta de aniversario de un año para la marca, un evento real. Influencers, prensa local, clientes importantes, una celebración. Dana dice que será genial para relaciones públicas. Me dijo que era una oportunidad para marcar el hito. De acuerdo, dije. ¿Qué necesitas de mí? Dudó el tiempo suficiente para que me diera cuenta. Honestamente, Dana se está encargando de la mayor parte de la logística. Solo necesito que estés ahí. Sé solidaria. La fiesta fue en un espacio de eventos de moda en South Congress. Luces de feria, cócteles de autor, exhibiciones de productos estilizadas hasta el extremo. Acudieron unas 60 personas, influencers que no conocía, editores de belleza, algunos amigos de Chase. Me quedé cerca de la barra con un whisky en la mano y lo vi moverse por la sala como si hubiera estado esperando toda su vida para eso. Dana nunca se alejó mucho de su lado. Aproximadamente una hora después, Chase chocó su vaso y llamó la atención de todos. Tuve un mal presentimiento antes de que empezara a hablar. Solo quiero agradecer a todos por estar aquí esta noche, dijo Chase, sonriendo ante una sala que ya quería adorarlo. Hace un año, esta marca era solo una idea. Ahora es un negocio real, una comunidad real, algo de lo que estoy increíblemente orgulloso, y no podría haberlo hecho solo. Por un segundo, realmente pensé que haría lo decente. Quizás no decir la verdad, pero lo suficiente de ella. Lo suficiente para reconocer la diferencia entre una cara y una base.
Lo suficiente para dejarme salir de esa sala con mi dignidad intacta. Luego se giró y miró a Dana. Mi estómago se hundió antes de que abriera la boca de nuevo. Quiero presentarles a todos a Dana Morrison, dijo. Ha sido fundamental para ayudar a esta marca a crecer en los últimos meses. La gente aplaudió educadamente. Luego Chase le sonrió de una manera que hizo inevitable la siguiente frase. Dana no es solo una asesora de negocios. Se ha convertido en una verdadera socia en todos los sentidos de la palabra. Tomó su mano. La sala cambió, no dramáticamente, solo lo suficiente, una pequeña oleada de energía. Algunas personas empezaron a aplaudir más fuerte. Alguien cerca del frente lanzó un pequeño y emocionado aplauso. Un par de personas que sabían que yo era su novia se pusieron confusas y miraron en mi dirección, luego desviaron la mirada rápidamente como si el contacto visual pudiera hacerlos cómplices. Chase continuó. Dana y yo estamos emocionados de llevar la marca al siguiente nivel, profesional y personalmente. Ahí estaba. No una conversación privada, no una confesión después del evento, ni siquiera una mentira bien contada con delicadeza, solo una revelación pública envuelta en iluminación de marca y aplausos suaves, como si mi humillación fuera una parte más de la campaña. Dejé mi bebida y me dirigí a la salida. Me alcanzó cerca de la puerta y me agarró el brazo suavemente, no lo suficientemente fuerte como para montar un escándalo, pero lo suficiente como para detenerme. Carmelita, espera. Me giré. De cerca podía ver el rubor en su rostro. Había bebido lo suficiente como para sentirse audaz, pero no lo suficiente como para sentirse torpe. Dana todavía estaba cerca del centro de la sala, sonriendo a los invitados como si le hubieran otorgado algo que ya había decidido que era suyo. Necesito decirte algo, dijo bajando la voz. El perfume de su chaqueta olía a una de las muestras del producto. ¿Nuestra línea de productos? Ese detalle me molestó más de lo que debería. Se inclinó ligeramente, casi íntimamente, y dijo, eres una buena mujer. Realmente lo eres. Pero eres una empleada de ti, Carmelita, una desarrolladora de backend. No entiendes de marca, crecimiento, posicionamiento. Me has estado frenando y ni siquiera me di cuenta hasta que empecé a trabajar con Dana. Ella lo entiende. Está a mi nivel. Apretó mi brazo una vez, casi cariñosamente. Espero que lo entiendas, dijo. Esto es un negocio. Necesito rodearme de personas que puedan ayudarme a construir algo real. Lo miré durante un largo momento. Fue extraño. No me sentí destrozada. Ni siquiera me sorprendí. Sentí algo más frío, algo preciso, como si acabara de llegar a la última página de una historia que había estado anunciando su final durante meses. Luego sonreí. Felicitaciones por el aniversario, dije. Has construido algo realmente impresionante y lo digo en serio. Había construido algo impresionante, solo que no lo que él pensaba. Me fui. De vuelta en mi apartamento me serví otro whisky y me senté en el sofá en silencio. No lloré. Eso habría sido más fácil, honestamente. Llorar es movimiento. El dolor tiene calor. Lo que sentí fue más frío que el dolor. Fue reconocimiento. Reproduje el último año en orden. El papeleo de la LLC, las verificaciones de crédito, los contratos con proveedores, la cuenta de comerciante vinculada a mi nombre y número de seguridad social, las solicitudes de marca registrada, el acceso bancario, el acuerdo de cumplimiento, toda la columna vertebral operativa del negocio, cada tedioso e invisible detalle que Chase nunca había respetado porque pensaba que la invisibilidad significaba inferioridad. Alrededor de la medianoche me envió un mensaje: podemos hablar mañana cuando te calmes. Me reí a carcajadas, no porque fuera gracioso, sino porque era perfecto. Cuando me calme, como si mi problema fuera la regulación emocional y no la propiedad estructural, no respondí. En cambio, abrí mi portátil y empecé a hacer una lista. Centro de cumplimiento en Dallas, configuración del comerciante de Shopify, cuenta bancaria comercial, abogado de marcas registradas, credenciales de alojamiento, exportaciones de datos de clientes, plataforma de correo electrónico, estado del inventario, contactos legales, cada detalle aburrido y fundamental que Chase había flotado como un hombre parado en un tejado,
insistiendo en que la casa debajo de él era opcional. Para cuando me fui a dormir, sabía exactamente lo que iba a hacer. A la mañana siguiente empecé a hacer llamadas. Primero, llamé al centro de cumplimiento en Dallas y les dije que rescindía nuestro acuerdo con efecto inmediato. No más envíos salientes bajo la cuenta. Pongan todo en espera. Luego me puse en contacto con el soporte de Shopify y deshabilité la pasarela de pago. No quité el sitio. Quería que fuera visible, hermoso, inútil. Luego inicié sesión en la cuenta bancaria comercial, la que se abrió bajo la LLC conmigo como único usuario autorizado, y transferí los fondos a una cuenta de depósito separada. Después de eso, llamé a mi abogado. A las 10 de la mañana, Chase estaba bombardeándome el teléfono. 17 llamadas perdidas, una docena de mensajes. ¿Qué hiciste? El sitio no funciona. Carmelita, llámame ahora mismo. Esto no es gracioso. Tenemos pedidos que cumplir. Llámame. No llamé. En cambio, hice que mi abogado enviara un correo electrónico. Fue corto, clínico, el tipo de mensaje que suena tranquilo, específicamente porque está respaldado por documentación. Estimado señor Parker. Esta carta sirve como notificación formal sobre la propiedad y operación de la empresa de cuidado de la piel. Como usted sabe, la LLC está registrada en el estado de Texas con Carmelita de Espivey como único miembro y director general. Toda la propiedad intelectual, incluida la marca registrada, el registro de dominio y los activos comerciales, pertenecen a la LLC. Todos los contratos con proveedores, cuentas de procesamiento de comerciantes y relaciones bancarias están registrados a nombre de la señorita Espivey debido a limitaciones de crédito por su parte en el momento de la formación de la empresa. Con efecto inmediato, la señorita Espivey está ejerciendo sus derechos como única propietaria para reestructurar el negocio. Sus servicios como creador de contenido y representante de marca ya no son requeridos. Dirija cualquier pregunta a su asesor legal. Mi teléfono sonó 30 segundos después de que se enviara el correo electrónico. Lo dejé ir al buzón de voz. El primer mensaje comenzó furioso. «Oh, ¿qué demonios es esto? Esta es mi empresa, Carmelita. Mi empresa. No puedes hacer esto». El segundo se volvió amenazante. Esto es ilegal. ¿Me oyes? Te demandaré. El tercero fue más suave, casi de pánico. Por favor, llámame. Podemos hablar de esto. Lamento lo de anoche. Estaba borracho. No lo quise decir así. No le devolví la llamada. En cambio, pasé las siguientes 2 semanas haciendo lo que siempre había hecho mejor, construyendo sistemas. Los primeros 2 días fueron mayormente ruido, llamadas, mensajes, correos electrónicos, luego más llamadas de números que no reconocía, lo que supuse que eran o Chase pidiendo prestados otros teléfonos o Dana decidiendo que de repente estaba calificada para negociar en nombre de una empresa que había pasado 3 meses fingiendo escalar. Ignoré todo y me mantuve enfocada en lo único que importaba, el control. El control no es dramático cuando lo haces bien. No es cerrar puertas de golpe o pronunciar discursos. Es revisar las capas de acceso una por una y asegurarse de que cada sistema responda a la persona cuyo nombre está en el papel. Cuenta de comerciante, procesador de pagos, acuerdos con proveedores, abogado de marcas registradas, plataforma de marketing por correo electrónico, copias de seguridad de datos de clientes, portal de cumplimiento, credenciales de alojamiento, inicio de sesión de impuestos, archivos de registro estatal, cada detalle poco sexy. Que Chase había pasado 1 año tratando como plomería. La plomería importa cuando quieres agua. Al tercer día, Dana me envió un correo electrónico directamente. La línea de asunto era, manejemos esto como adultos. Casi lo elimino sin leerlo, pero lo abrí por curiosidad. El correo electrónico fue exactamente lo que esperaba. Mucho lenguaje calmado envuelto en condescendencia. Dijo que las emociones estaban a flor de piel. Dijo que Chase se sentía sorprendido. Dijo que todos habían contribuido a la marca de maneras significativas y que sería del mejor interés de todos encontrar una solución equitativa. Usó frases como resolución con visión de futuro y transición colaborativa, que es como hablan las personas cuando quieren sonar caras mientras dicen absolutamente nada.
Reenvié el correo electrónico a mi abogado. 10 minutos después, Chase envió un mensaje que era de alguna manera peor porque era honesto en los lugares equivocados. Me estás humillando. No estás destruyendo el negocio. ¿No qué pasa con los clientes? No podemos encontrar un camino a seguir. Simplemente me estás humillando. Fue entonces cuando entendí algo importante. Él nunca había visto la empresa como una estructura. La veía como una extensión de su identidad. La cara pública, los elogios, la imagen de ser un fundador. Eso era lo que le importaba. La maquinaria subyacente solo era relevante cuando le obedecía en silencio. No respondí. En cambio, empecé a vender la empresa. No emocionalmente, estratégicamente. Me puse en contacto con 3 marcas del espacio de belleza limpia, todas más grandes que la nuestra, todas con cadenas de suministro existentes y suficiente madurez operativa para entender exactamente lo que estaba ofreciendo. No les presenté una historia de amor o un estilo de vida. Les presenté un sistema de comercio electrónico funcional con clientes verificados, demanda probada, márgenes trabajables, automatización ya construida y una columna vertebral digital limpia que podrían absorber en una cartera más grande. Sin drama de fundadores, sin teatro de consultores, solo infraestructura y datos utilizables. 2 de ellas se interesaron rápidamente, una se movió más rápido de lo que esperaba. La marca se llamaba Pure Earth. No les importó mucho la cara de Chase ni su pequeña historia de origen. Querían la lista de clientes, el comportamiento de ventas, el flujo operativo, la prueba de adecuación al mercado y la velocidad de adquirir algo ya construido en lugar de construir desde cero. Esa era la belleza de tratar con adultos. No estaban deslumbrados por la estética. Sabían exactamente dónde vivía el valor. Negociamos durante una semana. Durante esa semana, los mensajes de Chase evolucionaron a través del ciclo completo de duelo de un hombre que pensaba que el carisma contaba como capital. Rabia primero, luego amenazas, luego regateo. Vamos, Carmelita. Ambos sabemos que esto no es justo. Lo haces porque estás herida. No puedes pensar seriamente que construiste esto sola. Entonces dividámoslo. Resolvamos una compra. Dime qué número quieres. Y luego finalmente, por favor, no lo destruyas todo por un error. Un error. Esa fue la frase que se me quedó. No la humillación pública. No los meses reescribiendo la historia. No presentar a otra mujer como su socia mientras yo estaba a 3 metros de distancia después de financiar su sueño desde el principio. Solo un error. Como si la traición hubiera sido un solo paso en falso en lugar de una escalera. Dana lo intentó una vez más a través de un correo electrónico de tipo abogado, lleno de lenguaje estratégico y urgencia implícita. Para entonces ya no importaba. Pure Earth ya había completado la debida diligencia. Revisaron los documentos de la LLC, la propiedad de la marca registrada, los registros de comerciantes, los contratos con proveedores, la estructura bancaria y las credenciales de la plataforma. Todo apuntaba a la misma conclusión. La cosa que Chase llamaba su empresa me pertenecía. Legal, operativa, completamente. Firmamos el acuerdo de venta por $180.000. No es dinero que cambie la vida, pero es dinero limpio. Buen dinero, dinero de salida. Cuando llegó la transferencia, me senté en la mesa de mi cocina y miré el número durante un rato. No porque me sintiera triunfante, sino porque me sentía liberada. Hay una diferencia entre venganza y eliminación. La venganza quiere que la otra persona sufra. La eliminación simplemente significa que ya no permites que estén dentro de tus sistemas. Pure Earth anunció la adquisición en Instagram 3 días después. Así fue como Chase se enteró. Llamó 8 veces en menos de 20 minutos, luego envió un correo electrónico, luego textos de párrafos tan largos que tenían esa cualidad de desmoronamiento sin aliento que la gente adquiere cuando la realidad se niega a negociar. ¿Lo vendiste? ¿De verdad lo vendiste? ¿Cómo pudiste hacer esto sin decírmelo? Esa era mi marca, mi audiencia, mi trabajo. Dana desapareció casi inmediatamente después de eso, lo que no me sorprendió.
Las mujeres como Dana siempre saben cómo pararse muy cerca del impulso y llamarlo liderazgo. Pero cuando el suelo cede, desaparecen antes de que el polvo se asiente. Más tarde oí que no tenía una red de inversores digna de mención, ningún camino real para escalar, y más confianza que competencia. Chase aparentemente había confundido su vocabulario con infraestructura. Una semana después de la venta, envió un último correo electrónico, largo, emocional, cuidadosamente escrito en el lenguaje de la traición. Dijo que le había robado su sueño. Dijo que la marca existía gracias a su creatividad, su visión, su relación con la audiencia. Dijo que me había tratado como si fuera desechable, como si solo hubiera sido algún contratista trabajando bajo mi autoridad. Esa línea casi me hizo sonreír porque ahí estaba. Toda la historia volteada sin que él se diera cuenta. Había pasado meses reduciéndome a trabajo técnico, a apoyo, a utilidad de fondo. Y ahora que el papeleo se estaba leyendo correctamente, de repente ser tratado como solo la ayuda contratada se sentía insoportable. Tampoco respondí a ese correo electrónico, pero lo pensé, lo fácil que es confundir el frontend con los cimientos. Como las redes sociales entrenan a las personas a creer que la visibilidad es lo mismo que la propiedad. Como decir fundador en un micrófono puede sentirse lo suficientemente real como para que dejes de notar de quién es realmente el nombre en la cuenta bancaria, los contratos, el registro, el riesgo. Chase había hecho un trabajo real. Nunca mentiré sobre eso. Construyó la identidad visual. Dio forma al tono. Atrajo a la gente. Eso importaba. Pero olvidó que nada de eso funcionaba por arte de magia. Alguien tenía que construir la base de datos, estructurar los flujos de trabajo, gestionar el dinero, negociar con los proveedores, asumir la responsabilidad, mantener la máquina viva después de que se apagara la luz de anillo. Lo olvidó porque yo hice que pareciera fácil. Ese fue mi error. Me enteré por amigos en común que Chase se desmoronó rápido después de la venta. No en un colapso cinematográfico de la noche a la mañana. Más bien como la lenta humillación de una persona que se da cuenta demasiado tarde de que la confianza no es una garantía. Una vez que se publicó el anuncio de la adquisición, aparentemente pasó una semana diciéndole a cualquiera que quisiera escuchar que había habido un malentendido, que los abogados estaban involucrados, que la marca le había sido arrebatada por un tecnicismo legal. Estoy segura de que esa versión de la historia sonaba convincente si no sabías que era el papeleo. Pero el papeleo es donde vive la realidad. Para entonces Dana ya se había desvanecido. Por lo que oí, se quedó el tiempo suficiente para confirmar que no quedaba dinero para aprovechar, ningún negocio sobre el que asesorar, y ninguna narrativa glamorosa de escalada a la que aferrarse. La mujer que había hablado con tanta confianza sobre estrategia de crecimiento y elevación de marca desapareció en el momento en que el cuerpo operativo desapareció. Chase había confundido la proximidad al pulido con la competencia real. Y para cuando se dio cuenta, no quedaba nada para que ninguno de los dos se sostuviera. Envió un último correo electrónico unas 2 semanas después de la venta. Este era menos enfadado, menos teatral. Eso era casi peor. La ira todavía puede proteger el orgullo de una persona. Este correo electrónico sonaba despojado. Dijo que había cometido errores. Dijo que Dana se había metido en su cabeza. Dijo que la presión del crecimiento lo había cambiado y que en algún momento se había empezado a creer su propia prensa. Esa frase se me quedó. Creerse su propia prensa. Probablemente fue lo más honesto que había dicho en meses. Luego escribió que esperaba que entendiera que nunca había querido hacerme sentir pequeña. Miré esa frase durante mucho tiempo porque esa era la cuestión. No necesitaba quererlo. La intención está sobrevalorada en situaciones como esta. Puedes disminuir a alguien perfectamente bien sin tener que decir las palabras en voz alta. Lo haces dejándolos fuera de las entrevistas. Volviendo a contar el trabajo compartido como brillantez individual, hablando por encima del trabajo que mantiene vivo tu sueño porque no es lo suficientemente glamoroso como para mencionarlo. Presentando a otra mujer como tu socia mientras la mujer que construyó tu base todavía está de pie en la habitación. Nunca respondí. No quedaba nada que decir que hubiera cambiado lo que ya se había vuelto verdad. Pure Earth me envió un paquete de agradecimiento después de que se cerró el trato.
Una cesta de regalo llena de productos y una nota escrita a mano de uno de sus ejecutivos diciéndome que apreciaban lo organizada que había sido la transición. Le di la mayor parte de los productos de cuidado de la piel a mi hermana, me quedé con la nota, no porque tuviera importancia emocional, sino porque me pareció oscuramente divertido que las únicas personas que respetaron plenamente mi papel en la empresa fueran las que me la compraron. Usé parte del dinero para comprarme una nueva bicicleta de montaña. Ese detalle suele desconcertar a la gente cuando cuento esta historia, pero para mí importa. Hay algo profundamente satisfactorio en gastar dinero de salida en movimiento, en tus propios pulmones, tu propio equilibrio, tu propia fuerza. También hice un viaje a Colorado. Empecé terapia que, para ser sincera, probablemente debería haber ocurrido mucho antes de la fiesta de aniversario y la adquisición. La traición agudiza algunas lecciones, pero también revela patrones más antiguos. Uno de los míos era lo fácil que confundía ser útil con ser amada. Austin se quedó Austin a través de todo esto. Ruidoso, caro, autoconsciente, permanentemente a mitad de camino de convertirse en algo más. La cafetería siguió llena. Los tipos fundadores siguieron dando vueltas por el centro hablando de disrupción, autenticidad y financiación inicial. Como si esas palabras significaran algo sin disciplina. Mi trabajo siguió siendo el mismo. Infraestructura de backend, aburrida en el papel, esencial en la práctica. Volví al trabajo el lunes después de que se aprobara la adquisición y pasé medio día depurando un problema de pago que nadie fuera de ingeniería sabría que existía. Se sintió extrañamente reconfortante. La gente todavía me pregunta si me siento mal por lo que hice. No, lamento que haya tenido que suceder. Eso es diferente. Construí una empresa con mi nombre, mi crédito, mi trabajo y mis sistemas porque alguien a quien amaba me pidió que creyera que éramos un equipo. Cuando esa misma persona decidió que yo era solo la mujer técnica en segundo plano, alguien útil pero no visionario, hice lo que cualquier persona sensata debería hacer con un activo que realmente posee, lo protegí. Luego lo vendí. Eso no es crueldad. Eso no es venganza. Eso es un negocio. Si hay algo que aprendí de toda la experiencia, es que la infraestructura no suplica ser notada. Simplemente determina que sobrevive. La marca bonita importa. La historia importa. La audiencia importa. Un fundador pulido con buena iluminación y pies de foto emocionales también puede importar. Pero nada de eso significa nada si la base pertenece a otra persona y esa persona finalmente decide que está harta de ser invisible. Chase aprendió esa lección a duras penas. Yo también. Hoy en día, si alguien me pide ayuda para construir un negocio, primero le envío un contrato. Propiedad clara, compensación definida, roles explícitos, derechos de decisión, términos de salida, nada vago, nada romántico, nada basado en vibras, confianza y emoción mutua por los tacos. Ya no soy una novia que codifica. Soy una desarrolladora que sabe que a veces lo más importante que construyes no es el producto. Es el límite legal en torno a tu contribución. Quizás esa sea la verdadera habilidad que me quedó de toda esta experiencia. Saber la diferencia entre apoyar el sueño de alguien y permitirte convertirte en la estructura sobre la que se apoyan mientras pretenden que llegaron solos. No me arrepiento de la venta. Me arrepiento de la ilusión que hizo necesaria la venta. La última vez que revisé, PureEarth estaba yendo bien con la lista de clientes y la infraestructura que entregué. Bien por ellos. Entendieron lo que compraban. En cuanto a Chase, Dana y todo ese ecosistema pulido de ambición, ya no llevo la cuenta. Esa es la belleza de una salida limpia. Una vez que estás fuera, estás fuera. Ahora estoy construyendo cosas diferentes. Más pequeñas, más tranquilas, más intencionales, menos actuación, más base. El whisky sabe mejor. El ciclismo de montaña es excelente. Austin sigue lleno de gente que se llama a sí misma fundadora antes de saber cómo funcionan los impuestos. Y duermo perfectamente bien sabiendo que la próxima vez que alguien me pida ayuda para construir su sueño, sabré exactamente qué pregunta hacer primero. ¿Quién es el propietario de la LLC? Porque resulta que esa es la única pregunta que realmente importa.